Buenas noches. Tomen asiento. Qué rico nuevamente verlos acá buscando la palabra de Dios. Y ya estamos terminando el capítulo 13 y en la enseñanza pasada nos mostraba la puerta estrecha. Una puerta estrecha que es Cristo, que es difícil. Y a veces cuando andamos en esa puerta estrecha, muchos comienzan a dudar y a veces desisten, interrumpen su caminar con nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas han querido caminar a través de la puerta angosta, pero ese caminar es interrumpido, vaya a saber si por personas, por emociones, por trabajo, por muchas cosas. Muchas personas interrumpen su caminar con Cristo. A veces es por temor, el temor a un rechazo. Interrumpen ese caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en la porción que vamos a estudiar, es un lamento de Jesucristo sobre Israel, diciendo: Israel, Israel, ¿cómo eres así? Es cuando un papá le dice a su hijo: ay, Juan, ¿por qué es tan necio? ¿Por qué sigues haciendo las cosas así en mal? Algo así Jesucristo tiene un lamento sobre Israel. Muchos estudiosos dicen que ese es el lamento de un corazón dolido que Jesucristo estaba mostrando, pero también tiene una aplicación a nuestros días. Muchas personas quieren caminar en los caminos de Cristo, pero nuestro Señor también nos dice: ay, Salvador, Salvador, sigues persignado en tu mal caminar, póngale su nombre. Pero a veces Él quiere eso, pero lo voy a ubicar un poco en el contexto donde estaba Jesucristo. Jesucristo estaba bajo el gobierno de Herodes Antipas y él era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mató a los niños en Belén. Y Herodes Antipas, ¿a quién asesinó? A Juan el Bautista. Se suponía que ya cualquier cosa Herodes podía matar o mandar a asesinar a Jesucristo. Pero aquí, en la porción que vamos a estudiar, muestra, muchos dicen que la benevolencia de los fariseos. Otros dicen que no, que ellos le estaban jugando en los dos bandos. Otros dicen que los fariseos le estaban metiendo miedo a Jesucristo para que Él se arrepintiera y se alejara. Pero esta porción nos tiene que animar a nosotros a persistir y no resistir en el Evangelio. Y a veces nosotros se nos olvida que tenemos que caminar independientemente que el camino sea peligroso o no nos guste, que tenemos que persistir en ese caminar. Pero muchas personas desisten porque las cosas no son como yo quiero, porque las cosas se están complicando y mi familia me están cuestionando y se están alejando de mí. A veces desisto porque me están señalando mis amigos y prefiero desistir a caminar con Él. Y es una motivación para ustedes y para mí esta porción en que Jesucristo nos muestra
que nosotros no nos tenemos que mover por temores ni por emociones, sino por una meta. Muchos ven la meta y dicen, yo quiero llegar a la meta. Jesucristo tenía la meta, ¿cuál? En ese momento, ir a Jerusalén. Y la meta de él era entregar la vida por la humanidad, morir en la cruz. Esa era la meta que él estaba persiguiendo. Nosotros la meta no es la salvación, porque nosotros la hemos conseguido por gracia. Pero la meta es que en esta vida yo camine como mi maestro, que yo sea un ejemplo para las personas que me están viendo, que Cristo está en mí. Esa es mi meta. Mi meta es que las personas no me vean a mí, sino vean a Cristo en todo lo que yo hago. Es una meta, pero a veces esa meta no la tenemos en nuestra mente y a veces decaemos por todo lo que está pasando alrededor de nosotros y desistimos. Y decimos, hasta aquí llegué en la vida cristiana, mejor estaba antes sin Cristo. A veces cuando andamos con Cristo, la economía como que decae, la salud también decae y muchas cosas. Y esas cuestiones nos hacen que desistir. Y sabiendo eso, yo decía, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Y ese es el título del estudio de esta noche. Ahí está detrás mío, ¿cómo dice? ¿Cuál es su camino? El que Cristo nos está trazando a nosotros. Miren la imagen, esta persona está caminando un camino hacia la cruz, pero ahora en la mano, ¿qué lleva? El manual. Él no lo está haciendo en su forma, sino lo está haciendo con la palabra, caminando. Y es un camino que necesitamos caminar siempre con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos mueve emociones, nos la mantiene firmes, equilibrada. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Debo qué? Seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 13, versículo 31 al 35. Son 5 versículos, pero antes de comenzar, vamos a hacer la oración y que sea Él hablándonos a nosotros. Padre Celestial, toma control de este estudio, que sea tu palabra hablándonos. Dispón nuestro corazón para recibir esta palabra tuya, y lo que no sea tuyo, por favor, dando tu discernimiento para desecharlo, y que todo lo que hagamos en este estudio, Señor, que sea guiado por ti, Padre Celestial. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos con Lucas capítulo 13, versículo 31 al 35. ¿Quién me colabora? ¿Quién dijo yo? Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Hágale. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquellas zorras: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jesucristo continuaba su obra a pesar de las amenazas ¿de quién? De Herodes. Esta muestra de los fariseos al proteger a Jesucristo, muchos dicen que era una hipocresía, otros dicen que de pronto habían unos que sí simpatizaban con Jesucristo, no lo sabemos. Lo que sabemos es realmente que le están advirtiendo. No sabemos si la intención de ellos era colocarle miedo o temor a Jesucristo. Jesucristo se tenía que ir de Galilea, pero él no se iba a ir por temor a Herodes. Él sabía muy bien cuál era el plan de Dios. Y el plan de Dios era que él tenía que ir a Jerusalén. Pero acá cuando Jesucristo le dice y decir a aquellas zorras, a Herodes le estaba diciendo zorras, era una palabra diciéndole que el gobernante era astuto, pero era muy débil. Eso es lo que le estaba queriendo decir Jesucristo. Indicaba que los fariseos también le iban a llevarle el mensaje a Herodes y diciéndole: yo voy a continuar llevando el mensaje de Dios. Yo sé cuál es mi misión. Aquí Jesucristo sabía que él, o le muestra a ellos que él iba a echar fuera demonios, a curar, a seguir curando hoy y mañana, y terminaría su obra el tercer día. Al tercer día terminó su obra. Pero acá Jesucristo no está diciendo que él a los 3 días llegaba a Jerusalén, sino le estaba diciendo a entender que yo voy a continuar mi obra. No es porque él me amenace, no, voy a continuar. Aunque esté en peligro mi vida, voy a continuar. Pero lo que aquí dice él, que él le decía, sin embargo, en el 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muchos dicen que en ese pedazo él estaba hablando irónicamente, porque había muchos profetas que habían muerto fuera de Israel, pero no el profeta, el Mesías. Es imposible que el Mesías muera fuera de Israel. Por mucho tiempo, y los profetas y los libros han dicho que el Mesías tenía que morir ¿a dónde? En Jerusalén, en la Pascua. Eso ya estaba estipulado y no iba a cambiar porque Herodes lo amenazara o él quisiera cambiar. No, él sabía muy bien cuál era el plan de Dios. Él sabía que él estaba haciendo la voluntad de su Padre, y porque estaba haciendo la voluntad de su Padre, él tenía paz, porque decía: aunque se oponga al rey, aunque él me quiera matar, no va a ser, porque Dios va a cumplir su plan. En pocas palabras, aquí también le dice y la abierta a Jerusalén, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Era realmente lo que estaba pasando. Jerusalén era lo que estaba haciendo aquí, pero acá dice, él está diciendo o le está mostrando: sí, yo sé muy bien sus pecados, pero ¿cuántas veces los quise guardar como un hijo, o como esa gallina cuida a sus polluelos y los protege? Él lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces tuvo misericordia por Israel y los protegió? Pero Israel neciamente no quiso hacer caso. Y ese cuando dice Jerusalén, Jerusalén, es cuando nosotros como papás le decimos a nuestros hijos: Pepito, Pepito, no molesten más, ya sabes. Sí, algo así está diciendo él. Pero aquí nuestro Señor presentó su redención y su resurrección. Él iba a
a tener la redención por Israel. Pero antes, acá dice que la casa iba a ser destruida. Acá cuando dice que la casa iba a ser destruida, muchos dicen que fue cuando el gobierno romano en el año 70 después de Cristo destruyó a Israel. Que eso fue lo que pasó, que ahí destruyó la casa, que era una profecía y que se cumplió. Y ahora que va a venir, que va a tener misericordia por Israel, sí, que Israel va a ser restaurado, sí, y que ellos van a decir, bendito el nombre del que viene el Señor, sí, ellos van a declarar a Jesucristo. Pero es bello ver ese clamor de Jesucristo por Israel, que lo cuida como esa gallina cuida a los polluelos, que Él sabe, y Él sabe lo que ha hecho Israel, pero aún así dice, yo te amo. Y la pregunta que yo me hacía era, el capítulo termina con una advertencia hecha por los fariseos. Se sentían o se entendía que los fariseos y los Herodes estaban en contra de Jesucristo y que ellos harían cualquier cosa por oponerse a Él, aún hasta matarlo. Y eso lo hizo ahí. ¿Por qué? Aquí se le acercaron no sé cuántos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Comenzó dándole una advertencia a él. Pero Jesucristo hizo omiso a esa advertencia, no le dio miedo. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que estaba haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Él sabía muy bien que tenía que tener él tenía que cumplir un plan, tenía que cumplir o llegar a una meta, o tenía que cumplir un propósito acá en la tierra. Él lo sabía. Él sabía que el propósito que él iba a cumplir se iba a cumplir. Aunque la gente se opusiera, tarde o temprano Dios iba a cumplir su propósito. ¿A qué voy? Que eso tiene que animarnos a nosotros. Vemos la circunstancia. El que lo estaba amenazando no era cualquier pelagato. Él es rey, Herodes, Atripas. El papá de él también era un asesino. Herodes también. Él sabía que en cualquier momento él se puede ir con él. Pero Jesucristo no tuvo miedo. ¿Y por qué no tuvo miedo? Porque sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él sabía que no podía ser interrumpido, o no podía interrumpir su misión acá en la tierra, porque él sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero me cuestionaba a mí este estudio y lo lleva a mi vida personal y a la vida de muchas personas, que a veces llega un mensajero, un fariseo, no sé con qué intención él llega, y nos dicen, su papá y su mamá están de mal genio porque usted ha cambiado, porque usted está siguiendo a Jesucristo. Le van a quitar la herencia. Ya están diciendo que usted ya no es su hijo. Y ahí muchos comienzan a frenar su caminar con Jesucristo. ¿Qué amenaza a ustedes le hacen el mundo para que no caminen con Cristo? Para que ustedes y yo no cumplamos su propósito. O mi pregunta es, en esta noche, ¿cuál es su propósito en esta tierra de ustedes? ¿Cuál propósito ustedes tienen acá en la tierra?
Es una pregunta. ¿Qué propósito usted tiene acá en la tierra? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de mi Padre, ¿cierto? De Dios, de mi Señor. ¿Y la estamos haciendo? ¿Estamos cayendo, haciendo la voluntad de nuestro Señor? Otro pueden decir, llevar el Evangelio. ¿Lo estamos llevando el Evangelio a otras personas, a los perdidos? ¿Estamos discipulando como Dios nos demanda o nos estamos apacentando nosotros los mismos con los mismos? ¿Por qué? Porque me cuestionan. ¿Qué amenaza está en su vida que usted niega a Cristo? Hay muchas personas que son amenazados. Y acá Jesucristo recibe una amenaza. Le decía, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Hoy en día no nos dicen así, porque lo están mezclando con una libertad de culto. Pero si hay libertad de culto, ¿por qué usted y yo tenemos vergüenza de ser seguidores de Cristo? ¿Por qué somos cristianos anónimos, a la secreta? ¿Por qué usted y yo no discipulamos y no llevamos el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan? ¿Cuál es la amenaza que usted y yo estamos recibiendo que nos está interrumpiendo nuestro caminar con Cristo? Jesucristo recibió muchas amenazas, pero acá nos está mostrando que Él recibió una amenaza, pero Él le dijo, echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y el tercer día termino mi obra. Acá Jesucristo estaba diciendo, mi caminar no va a cambiar porque alguien me amenaza. La voluntad de mi Padre Celestial no va a ser frustrada porque alguien amenace el Evangelio. El Evangelio va a seguir creciendo con usted y sin usted. Nuestro Señor va a cumplir su propósito con usted o sin usted. Si usted quiere llevar el Evangelio y ser un instrumento de Dios, bendición. Pero nuestro Señor Jesucristo no se va a dar porque usted no quiere. Pero a veces nuestra interrupción en el caminar está más cerca que cualquier cosa y está en nuestros hogares. Ahora mi pregunta es, ¿usted está interrumpiendo su caminar a los que están en su familia con su mal comportamiento? ¿Usted es de aquellos que le dicen, no camine en Cristo? Y a veces no lo hicimos con las palabras, sino con nuestro testimonio. Que voy a seguir a Jesucristo cuando mi papá dice que vale y crece y se comporta así. Esa es una amenaza. Es una amenaza al Evangelio. Usted está siendo un instrumento para que otras personas hagan, mejor me desanimo. Estos fariseos de pronto ellos querían desanimar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Herodes y los fariseos estaban oponiéndose al Evangelio. Y muchos dicen, habían unos fariseos que simpatizaban con el Señor y eran los que le avisaron. Otros dicen, no, eran fariseos y los fariseos se caracterizaban siendo hipócritas. Ellos querían llevarlo a Jesucristo a Judá. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían el dominio ahí y para condenarlo, para poderlo tener la autoridad sobre Jesucristo.
Pero ellos querían que se saliera. Pero Jesucristo sabía muy bien dónde tenía que ir. Él sabía su meta. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros sabemos nuestra meta en Cristo Jesús? Mi meta es llegar y tener vida eterna. ¿Sí esa es la meta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos dicen sí? A ver. Sí puede ser la meta de yo tener vida eterna. Ya, tengo la salvación en mi meta ya. ¿Sí? Bueno, levante la mano. Estamos en un estudio. ¿No por qué? No porque ya la tenemos. Muy bien. Y es cierto. Nuestra meta no es la salvación, porque ya la tenemos. Nuestra meta, ¿cuál es aquí en la tierra? Glorificar el nombre del Señor. A ver, Pablito. Wow, llevar la palabra del Señor, el Evangelio. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? ¿La meta? Mostrar a Cristo a los necesitados. Llevar a Cristo a aquellas personas que están en oscuridad. ¿Sí es esa? ¿Puede ser esa meta? ¿Sí estamos todos? Ahora, que muchos tengan vida eterna y pocos se salven. Cierto que muchos se salven y pocos se pierden. Ahora, la pregunta es, ¿estamos siguiendo el caminar hoy, mañana y pasado mañana en Cristo Jesús? ¿O hay una amenaza que nos interrumpe o que nos está interrumpiendo nuestro caminar con Cristo? Y había un comentario, no me acuerdo de quién era, que decía, los cristianos interrumpen su caminar con el Señor porque ellos son los peores obstáculos. Y no lo han visto. El peor obstáculo que un cristiano tiene en el caminar es uno mismo. Y sabiendo eso, pero que todos los días tengo que ir a la palabra a que Él me muestre que estoy haciendo las cosas mal. Señor, muéstrame en qué fallo. Señor, escuché ese estudio, muéstrame qué es lo que necesito, redargúyeme. Porque hoy en día muchas personas asisten a la iglesia, lo he dicho, porque el capítulo habla de eso, que muchos vienen a que ese estudio es para Pepito, porque y no es así. Cuando ustedes y yo leamos la palabra o escuchemos un estudio o vayamos a una congregación, en nuestra mente siempre tiene que estar, Señor, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame mi necesidad espiritual, porque acá es como un hospital. Y cuando ustedes y yo vamos a un hospital, vamos a mirar en qué estamos funcionando mal nuestro cuerpo, ¿cierto? Y si eso, venga, miremos qué hay que hacerlo. Igual, debo seguir mi camino hoy, mañana y siempre. Van a venir dificultades o circunstancias para que interrumpan nuestro caminar. Aquí esta advertencia o esa gentileza de esos fariseos era únicamente para interrumpir que Jesucristo fuera a Jerusalén, para interrumpir su camino, para interrumpir que Él hiciera la voluntad de su Padre. Ahora mi pregunta es,
¿Qué nos está interrumpiendo a nosotros para que nosotros no hagamos la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo mal que no estamos teniendo discernimiento para ver la voluntad de Dios en nuestra vida? A veces nosotros somos los peores obstáculos en nuestros hogares por nuestro mal testimonio. Yo hoy estaba estudiando con un amigo y decíamos, el cambio no es cambio hasta que se cambia. Eso lo manejamos en nombres también. El cambio no es cambio hasta que se cambia. Y a veces digo, sí, ya me di cuenta. ¿De qué sirve que usted se dio cuenta si no ha cambiado? Si no ha ido a Cristo a pedirle perdón y que Él le ayude a que lo cambie. Muchos queremos cambiar nosotros. Pero que Cristo nos cambie, duele. Pero es un caminar. Por algo muchos dicen, estudiosos dicen que la puerta es estrecha y pues este lamento van de la mano. Porque muchos quieren andar en la puerta, por la puerta angosta y el camino angosto. Pero en esos momentos van a venir amenazas que nos van a hacer que nosotros demos pasos atrás. Porque es el camino angosto. Y a veces es difícil. Cuando con mi amigo hablábamos, es difícil cuando nuestros familiares nos tratan mal. Yo no quisiera decirle hasta misa, pero uno se queda callado por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque esta noticia, esa circunstancia no me va a interrumpir mi caminar. Hay muchas circunstancias que interrumpen que ustedes y yo demos testimonio de Cristo en nuestra vida. Por amenazas en el trabajo, en los amigos, no sé. Ay, ¿yo qué voy a decir que soy cristiano? ¿Qué voy a decirlo? ¿Qué voy a decir que asisto a esta capilla? No, qué pena. No, es que no. ¿Qué ustedes pueden decir? Debo seguir mi camino hoy, mañana y siempre para que Cristo brille. Suena bonito, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Pero a mí me gustó, como yo, ay, tan chévere. Y ahora me decía, ¿lo estás haciendo? Suena muy bonito. Pero recuerda el estudio. Esta es la teoría. La práctica es allá. En sus hogares, en tu trabajo, en su estudio, en su vida y la práctica. Ya tienen la teoría. Póngalo por obras. Muchos se quedan en escuchar. Y el Evangelio es de escuchar y vivirlo o hacerlo por obras. Para eso muchas religiones escuchan. Pero si usted se evalúa esta noche y dice, venga, pongamos las cosas en la balanza y mi testimonio está mal, ¿quiere que le dé un consejo? Arrepiéntase, pida perdón a Dios y apártese de ese pecado. Porque si no está dando testimonio, está pecando. Dicen los que saben. Y gracias a Dios no soy yo, sino la palabra. Aplicación. A menos una aplicación, por favor. A ver, don Wilmer. Que a veces las interrupciones no llegan del exterior, sino a veces las tenemos en nosotros mismos, que no nos damos cuenta. Un ejemplo, la pereza de orar, levantarnos temprano a orar. Eso es una interrupción. O los mismos amigos, que desde la infancia uno, no, yo voy a mis amigos, ellos dicen groserías, pero yo me quedo callado. Uno va hacia ellos. Uno mismo tiene las interrupciones, no es que
más? Una aplicación, otra aplicacioncita. Hay que, ¿ninguna? Entonces nos apartamos del camino, nuestro camino como cristianos es Cristo. Y nosotros nos apartamos o no seguimos, o así como dice Cristo, debo seguir mi camino mañana y mi pasado y siempre. Y es por agradar. Nosotros dejamos de hacer las cosas en el camino de Cristo y no agradamos al Señor por agradar a los demás, por agradarnos a nosotros mismos, y ahí es donde siempre cae. ¿Cuántas veces estamos poniendo oídos a aquellas amenazas que nos llegan, como sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar? Sal, vete de esta religión porque tus amigos te están alejando. Sal y apártate de Cristo porque tu economía ahorita está mal. Sal y aléjate de Cristo porque tu hogar, tu matrimonio está mal. Esas son amenazas que el diablo a veces nos traen a los oídos y muchos cristianos caen. Pero Jesucristo nos muestra que Él lo dijo: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Él sabía muy bien cuál era la meta. Hoy muchos cristianos no saben para qué están acá en la tierra. Dime, amorcito. Que una de las aplicaciones podría ser que necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para, así como Jesucristo, pues Él todo lo sabe, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces necesitamos mantener una buena relación con el Espíritu Santo para no caer para poder discernir y no caer en la trampa del enemigo cuando viene a hablarnos de lo que podemos perder si perseveramos en caminar en Cristo. Gracias, amor. Discernimiento. Necesitamos mucho discernimiento. Demasiado. Y es lo que menos pedimos en nuestras oraciones. Pedimos: Señor, dame unos zapatos nuevos, dame un buen trabajo, Señor, dame un esposo, dame un buen novio. Pero no pedimos: Señor, dame discernimiento para mirar dónde estoy metiendo la cabeza. ¿O no? Los invito a que hagamos la oración por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, te damos muchas gracias